Hermanos, en la enseñanza de la palabra de Dios. Y antes de predicar, quiero dar mis agradecimientos a la Iglesia del Señor en la Graciela por su abnegación, por su constancia, y decirles que lo mejor que podemos hacer siempre es permanecer firmes en el Señor. Amén. Firmes en el Señor. Quiero tomar el pasaje de Efesios capítulo 4, verso 14 en adelante, para complementar un poco lo que hemos venido aprendiendo para la gloria del Señor. Porque hay quienes piensan o creen, y bueno, no de mala fe, no por mal propósito, sino por desconocer, que el todo es ser cristianos y que con cualquier fundamento doctrinal se puede agradar a Dios. Pero eso no dice la Biblia. Entonces sí es importante fundamentarnos en la verdad. Por eso es que la Biblia dice que cuando el Señor venga, muchos le van a reclamar a Él y le van a decir: Señor, porque en tu nombre hicimos milagros, que nosotros también fuimos cristianos. Y el Señor les va a decir: apártense de mí porque no los conocen. Eso significa que la iglesia del Señor es aquella que es reconocida en la tierra y en el cielo. Amén. Y puede que aquí no nos conozcan mucho, pero es muy importante que en el cielo nos conozcan. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 4:14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice la Biblia, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza y lo identifica, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Esto que estamos leyendo aquí es el capítulo 4 de Efesios, donde habla de la unidad del Espíritu. Y el tema que hemos venido hablando es de que la fe nos une. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Amén. Que la fe nos une. Y en el versículo 5 hay unas palabras muy claves donde dice: un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. La Reina Valera dice: un Señor, una fe, un bautismo. Hay unas versiones que lo especifican más y dicen: un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Entonces, por esa razón, la fe que salva es particular, porque es una sola fe. El bautismo para el perdón de los pecados es particular. Amén. Porque cuando la Biblia dice un solo bautismo, porque hay otro bautismo. Pero el bautismo para salvación necesita la fórmula correcta. Porque se necesita hacer uso del nombre. Ese pasaje que tomó el hermano en el libro de los Hechos habla de eso, de cómo los religiosos de la época y los gobernantes de la época no querían aceptar, no estaban de acuerdo con la doctrina que es para la salvación, y todo el problema que tuvieron porque hablaban de resurrección, porque hablaban del Señor como único Salvador. Entonces, hermanos,
En estos tiempos es muy importante que nosotros nos fundamentemos en la sana doctrina y mantengamos firmes en la fe, en esa fe que salva y en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Aquí podemos notar que esta fe, hermanos, de la que estamos hablando, tiene como propósito formar creyentes y formar familias y formar iglesias que no sean cambiantes, que no sean fluctuantes, que estén definidos en lo que creen. El mundo está lleno de religiones, hermano. Hoy tenemos religión para todos los gustos, para todos, de todos los colores y de todos los sabores, al gusto de la persona. Hay iglesias en el Brasil, hay iglesias que son solo de homosexuales y van supuestamente a hacer culto. No sé cuántos de ustedes saben que en Argentina hay iglesias que su Dios es ¿cómo se llama el futbolista? Maradona. Allá hay una iglesia que adoran a Maradona. Y hay iglesias de todos los gustos. Pero todos nosotros sabemos que la religión no es la que salva al hombre. Amén. Todos los seres humanos en el mundo, bueno, no todos, pero sí digamos la inmensa mayoría de los seres humanos tienen religión. Pero la religión no los puede ayudar. Porque el único que ayuda al ser humano es el que llevaron hasta la cruz, murió crucificado, lo bajaron de la cruz, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Entonces tenemos que estar definidos, no podemos ser fluctuantes, no podemos ser cambiantes, hay que estar definidos en la fe. Esta fe de la que estamos predicando, que salva, juega un papel importantísimo en medio nuestro, porque esta fe, hermanos, impide que los creyentes o las familias se dejen llevar de un lado para otro, de un grupo para otro, de una doctrina para otro, de cambiar sus valores y sus principios básicos, que estén en una situación equivocada. Entonces, esa fe que nos une nos hace permanecer. Ahorita más allácito miramos cómo hay necesidad de esto que estamos hablando, porque vienen los huracanes, no de los que están pasando por Estados Unidos, que el Señor nos guarde que no lleguen por acá, pero vienen los huracanes de doctrinas. Y a uno, yo no sé a ustedes, pero yo sé que a ustedes también les duele. A uno le duele que un hermano que estuvo en la iglesia tantos años sirviendo, que hasta diácono, que los hermanos se le acercaran a pedirle consejos, que él sabía aconsejar, que Dios lo usaba, y después de los años que yo paso una carta que ya no soy de la iglesia porque voy a hacer algo diferente. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, si vivimos tiempos peligrosos, pero el peligro no es que te roben cuando salgas de aquí o que una bala perdida. Ese no es tanto el peligro, que la vida de nosotros está en la mano de Dios. Amén. El peligro es que se pierda el alma. Amén. Ese sí es el peligro. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, no podemos permitir, hermanos, que el enemigo nos arrastre o nos lleve a donde no tenemos que ir, influenciados por los falsos maestros, por las falsas enseñanzas. Como dice la Biblia, que algunos que con artimañas y con astucia emplean argumentos para llevar tras ellos a los incautos. Y
Hay gente interesada en cualquier cosa menos en que las personas se salven, gente que es influenciadora. Tienen una Biblia y abren un lugar, pero el propósito no es tanto salvar, sino influenciar a la gente con propósitos de intereses personales. Pero el mensaje de Cristo no es así, hermano. El mensaje de la iglesia del Señor no es así. Y todos los que han querido hacer eso en nuestra iglesia, el Señor se ha encargado de ellos. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos guarde. Todos los que han querido, hermanos, el Señor los ubica. Porque esta iglesia es del Señor. El Señor le guarde, pero si yo mañana saliera enseñando otra cosa, el Señor se encarga, hermano, de ubicar. Y si le toca traer uno de por allí, de la orilla del río, debajo de un plástico de esos de por ahí, y ponerlo de pasto, me lo trae. Porque así es Dios. Así es Dios. Entonces, hermano, esta es una iglesia de sana doctrina. Esta es una iglesia que se ha mantenido con unas bases, con unos principios fundamentados en la sana interpretación de la Biblia. A veces hablamos de que la sana doctrina está fundamentada en la Biblia, pero es que hay quienes interpretan la Biblia de una manera equivocada. Por eso aquí se necesita la intervención del Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan con qué pasaje terminamos el domingo pasado? Primera de Corintios. Terminamos hablando de esa sabiduría, ¿se acuerdan? Que dice Pablo, que no está en corazón de hombre, que no ojo no vio ni oído yo, que no ha subido en corazón de hombre. Una sabiduría extraordinaria que viene directamente del cielo. Entonces aquí nosotros necesitamos eso, que el Espíritu Santo se meta en nuestra vida y nos haga sabios para la salvación. Que su nombre sea la gloria. Entonces, hermanos, estar unido por la fe que salva se entiende como la convicción en el conjunto de doctrinas y enseñanzas que se brindan al interior, primero de la familia, como vimos la semana pasada, que pasó con Timoteo, también a través de la iglesia, que le llega la sana doctrina y que nos permite individualmente a cada creyente estar firme, tanto en el Señor como en la iglesia y como en la familia. Ese es el propósito de la fe que nos une, ese capítulo 4 de Efesios. La fe que salva produce convicción. Yo digo amén. Amén. Convicción. Yo estoy convencido. Amén. A mí llega otro a convencerme y yo me he atrevido, he sido a veces osado con algunas personas, me he sentado con personas de otra doctrina y convénzame pues. Sí, porque nadie quiere estar en el lugar equivocado. ¿O quién quiere estar en el lugar equivocado? Nadie. Convénzame, pero entonces se cumple lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando uno está fundamentado en Dios, ¿quién lo separa? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ¿cierto? Ni hambre, ni espada, ni persecución, ni angustia, ni desnudez, ni nada de esas cosas. Dice, antes en todas esas cosas somos más que vencedores. Entonces, que no, que el reino es aquí, que nadie va para el cielo, porque esto y por aquello, y le sacan la vida. No me convence. Que no trabaje el sábado, que no tome tinto, que cuidado con el marrano, que le cae eso, hace pecar. No me convence. Que cuidado que cumpla los sacramentos, porque si no tal, no me convence. A mí me convence la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y eso me hace permanecer firme en el camino del Señor. Yo sé, hermanos, que la iglesia que predica más parecido, que enseña, yo diría igual a la que nació en Hechos capítulo 2, es esta. Amén. Esta. Yo aconsejo a las personas que comienzan la vida cristiana, leas el libro de los Hechos, de los Apóstoles, cómo nació la iglesia, qué era lo que ellos enseñaban, por qué los metían a la cárcel a los predicadores.
¿Por qué la persecución? ¿Por qué no estaban de acuerdo? Porque ellos enseñaban que Jesucristo es Dios. Amén. Porque ellos enseñaban la resurrección de los muertos. Porque ellos enseñaban que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Amén. Amén, amén. Entonces, hermanos, necesitamos estar fundamentados. Esta fe de la que estamos hablando produce convicción, produce seguridad y confianza en Jesucristo. Y todo esto, hermanos, se refleja en el creyente, se refleja en la iglesia y se refleja en la familia. Esa fe que salva se ve reflejada en una vida cristiana en la que el viejo hombre se muere. Aleluya. Amén. Se muere. Yo, aunque soy de origen santanderiano, nací en Santander del Sur, pero yo me crié en el Valle y sobre todo he vivido aquí en Tuluá mucho tiempo. Y me conocieron cuando fui inconverso. Yo llegué a la iglesia como a los 18 años o 19. Me conocieron inconverso. Me conocieron en los estancos donde iba a comprar licor. Me conocieron en los lugares donde vendían drogas, vicio. Me conocieron, en algunos pocos. Pero cuando le entregué mi vida a Cristo, hermanos, en esos lugares no me volvieron a ver. Nunca. En las discotecas, me acuerdo de los nombres, no los digo a los más porque les hago recordar cosas. Pero en esos lugares, en esas discotecas y en los lugares de música romántica donde se iba, allá donde me conocían, no me volvieron a ver. ¿Saben por qué? Porque Luis Toscano se murió para eso. Entonces la fe que nos une es una fe que refleja eso, hermanos, que refleja en la vida del cristiano que el viejo hombre se murió. Aleluya. Y cada acto de ese creyente muestra que Cristo vive en él. El viejo se murió. Y la gente pregunta y dice, ¿y ese no es el que llegaba borracho todos los fines de semana? Ese no es el que mantenía haciéndole poner gafas grandes a la esposa. Le ponía los ojos colombinos, tenía que salir con unas gafas. Ese no es el que robaba en la cuadra, ese no es el que era grosero con los vecinos. ¿Y qué pasó? Ese no es el que salía semidesnudo por ahí en la calle. Ahora sale bien cachaco con un libro debajo del brazo de la mano de la esposa. ¿Para dónde va? Para una iglesia. ¿Qué pasó? Es que el viejo hombre se murió. Ahora hay uno nuevo. Se tiene que reflejar el nuevo hombre. Es decir, que ya el creyente no es él, sino que Cristo vive en él. Así tiene que ser. Y eso es lo que muestra esa fe que nos une. Alabanzas al nombre del Señor. Esto también se ve, hermanos, manifestado cuando las dificultades se solucionan como verdaderos hijos de Dios. La fe que nos une nos permite superar los problemas sabiamente. Amén. ¿Sí lo dije bien? Amén. La fe que nos une nos permite y nos ayuda a superar y pasar por encima de los problemas sabiamente. Porque vea, hermanos, un buen matrimonio no es el que no tiene problemas. Un buen matrimonio es el que tiene problemas pero sabe pasar por encima de ellos y vive contento. Una buena directiva no es la que no tiene roces. Una buena directiva es la que tiene desacuerdos pero sabe manejarlos para seguir sirviendo a Dios en armonía. La fe que nos une permite eso. La fe que nos une nos pone al nivel bajo, diría yo, para poder asumir la humildad
y ser capaz de reconocer que se ha equivocado y si es necesario pedir perdón y arreglar las cosas de la mejor manera, porque es que cómo vamos a perder una salvación tan grande por una bobada. Perdóneme que algo así. ¿Cómo es que vamos a dejar perder una salvación tan grande por una bobada? A mí una vez me tocó llamar a un hermano, un compañero, y decirle: hermano, ¿cómo es posible que dañemos nuestra amistad, nuestra comunión y de paso nos pongamos en problemas con el Señor por una cosa que podemos arreglar? Porque era una plata que no podíamos cuadrar. Y entonces le dije: hermano, le perdono la deuda, no me debe nada, pero seamos amigos, somos hermanos. Claro, eso no es fácil, pero todo uno sí tiene que, cuando la fe que nos une está en nosotros, uno aprende a hacer prioridades de la vida. Uno aprende a saber qué es lo que realmente vale más. ¿Valen más 4 pesos o vale más mi comunión con la iglesia o con el Señor? ¿Qué vale más? ¿Me explico? Entonces mire la importancia, iglesia, de la fe que nos une. Aleluya. Eso se ve manifestado, hermanos, cuando la armonía y la comunión de nosotros no permite distanciamientos, no permite divisiones entre los hermanos. La fe que nos une no permite eso. Yo con mi diácono me puedo sentar a hablar de los programas de la iglesia y él me puede decir: yo no estoy de acuerdo con esto. Y yo le digo: hermano, yo sí estoy de acuerdo. Y puede ser que él tenga sus argumentos y yo los míos, pero eso no nos va a dañar la comunión, la hermandad, somos hermanos. No hermanos. El hermano que no es como nosotros queremos, lo que estábamos hablando ahorita, del cambio de las generaciones, el trato, desde luego. A nosotros los que vamos entrando ya en la edad más avanzada, hay cosas que no nos gusta de lo que hacen los más jóvenes, pero es que ellos son jóvenes. Eso tampoco no les abre una puerta, pues, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser comprensivos y ellos también tienen que ser comprensivos con nosotros. Sí, Señor. De paso aquí les mando el mensaje. Hay que revolverle a ese escañabrado al fogón. ¿Ah? Porque a nosotros los más de acá nos gustan algunas canciones que eran del siglo pasado y las extrañamos, ¿cierto? Ya no las cantamos, pero también nos unimos a cantar las nuevas, también apoyamos. Es que la fe que nos une es eso, hermano, es eso. Y lo glorioso de esta iglesia es que el poder del Espíritu Santo es capaz de hacer eso. Porque en nuestra iglesia convergen de toda clase, hermano. Yo me puse muy triste una vez que un compañero me llamó y me dijo: hermano, llévate estos hermanitos para la iglesia suya porque es que ellos son de otro nivel y aquí esta es una iglesia de otra clase. Y yo me quedé, hermano, no. Dije: ¿cómo así? Entonces, ¿dónde está la fe que nos une? Hermano, aquí puede venir desde el estar todo y eso. Yo no sé cuánto estratos hay aquí. Aquí a la graciela puede venir y lo recibimos. Pero aquí puede venir el que está por allá debajo del puente y aquí lo recibimos. Amén. Es que aquí tiene que haber una fe que nos une. Los que son del sur que hablan distinto, los que son del norte hablan distinto, los paisas hablan distinto, los bogotanos, no digo otra palabra, hablan distinto, los santanderianos, los boyacenses hablan distinto, pero si de todos hubieran aquí, somos los hermanos, la familia, la iglesia del Señor, y hay una fe que nos une. Amén. Amén. No importa el test de piel, no importa el estilo del cabello. Amén. Si es muy lacio, si es muy crespo, si es muy rubio, si es pelo quieto, no importa. Si es que ya estamos careciendo, tampoco importa. Pero hermanos, esta es la fe que nos une. A su nombre sea la gloria.
Eso nos permite ser cimentados en fe, en esa fe que salva, que requiere obediencia a Dios, que requiere obediencia a su palabra, que requiere obediencia a sus enseñanzas, que requiere obediencia a su doctrina, que requiere obediencia a sus mandamientos. Amén. Esa fe que nos une. Aleluya. Y quiero recordarles lo que el Señor dijo. Bueno, hoy es día de ayuno, vamos pues hasta las 2 de la tarde. No es un chiste. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 7, los últimos versículos, verso 24. Lo que nos enseña el Señor Jesucristo cuando terminó de predicar ese gran sermón del monte, hablando de esto de la fe que nos une. El Señor dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué más? Hágale ahí un subrayón, resalte un poquito eso, y las hace, porque oírla no es tan difícil. Oírla no es tan difícil. Usted pone un celular o pone un aparato y usted por ahí, por internet, y usted oye. Pero el Señor dijo: cualquiera pues que me oye, dijo el Señor, estas palabras, ¿y qué más? Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y la casa no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero él está poniendo un ejemplo de todo lo que él ha predicado de ahí para atrás. Y luego dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué más? Mire la diferencia, no las hace. Todos dos la oyen, pero los unos la hacen y los otros no las hacen. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa se cayó, y fue grande su ruina. Eso es lo que el Señor concluye, como quien dice: ya les prediqué que de la fe, que del divorcio, que del dinero, que de las riquezas, que de la oración, que del ayuno, de todos esos temas abordó el Señor en ese sermón, de todo. Y cuando terminó semejante sermón, que ocupa como 3 capítulos, entonces el Señor dijo: bueno, ya les prediqué, entonces ahora la conclusión: el que me haya oído estas palabras y las ponga por obra, lo comparo a un hombre prudente. Pero todos los que me han oído estas palabras y no las ponen por obra, los comparo a un hombre insensato. Yo quiero decir en esta mañana, y sé que van a estar muy de acuerdo todos conmigo: Jesucristo es la roca inconmovible de los cielos. Aleluya. Él es la roca inconmovible de los cielos. Y la iglesia de Dios tiene o debe de edificar, no tiene, voy a poner un imperativo aquí. La iglesia de Dios tiene que edificar sobre la roca. Y el que quiera edificar sobre la roca debe no solamente oír la enseñanza, oír la palabra de Dios, que es dada por el predicador, por el pastor, por la iglesia, sino que además debe ponerla por obra. Amén. Hermanos, no es suficiente llegar a la casa o donde los otros hermanos y a hacer comentarios de lo que sucedió en el evento y decir: tan lindo ese sermón, cómo Dios usó a ese predicador. Eso no es suficiente. Amén. Porque, hermanos, vea, hay algunos que no quieren oír,
Pero hay otros que la oyen, pero no la ponen por obra Amén. o no la obedecen. Y los que hacen de esta manera, que la oyen y no la ponen por obra, están edificando sobre la arena. Amén, amén. No. Donde la construcción es fácil. En la arena no es difícil hacer un hueco. Para hacer un cimiento, eso es facilito, con una manita y herramientas, con una pala, tin, 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 y ya hizo un hueco ahí en la arena. Es fácil. Pero es inseguro. Eso no le garantiza nada. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Edificar sobre la arena es fácil, pero es muy inseguro. No hay seguridad. Al momento de la tormenta no hay seguridad. Edificar sobre la roca es aparentemente difícil, pero es muy seguro. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Y es cuando se oye la enseñanza, se oye la palabra y se obedece o se pone por obra. Amén. No es fácil, pero es muy seguro. De cuando oye noticias, aquí está un saludo de hermano Alberto Gómez,